Vamos retomando. Bueno, aguardamos unos 30 segunditos. Y retomamos. Hasta aquí vamos bien, no sé, los que están así, ya más o menos reconectados. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? No sé. Vamos bien entonces. Sí. Sí, bueno. Ahora sí. Bien. Les voy a compartir, entonces seguimos con el PowerPoint. Y como les decía, entonces, vamos a ver ahora, antes estuvimos viendo los hechos que tienen efecto extintivo, ¿no? Que le restan eficacia al contrato, a los efectos del contrato. Ahora vamos a ver los actos. ¿Qué actos van a estar provocando la ineficacia del contrato? Y en esto hago la distinción, ¿no es cierto? Se trata de actos jurídicos, antes eran hechos jurídicos, estos son actos jurídicos. ¿Por qué son actos jurídicos? Porque son actos voluntarios de las partes del contrato, que en algunos casos podrán llegar a ser unilaterales, en otros casos podrán llegar a ser bilaterales. Y entonces, a través de estos actos jurídicos de las partes es que se extingue el contrato y todos los efectos del contrato. Y como les pongo ahí, en todos los casos se trata de un acto, estamos en presencia de actos posteriores a la celebración. Acá ya la ineficacia no es estructural. Estos actos extintivos, estamos en presencia de ineficacia funcional. ¿Por qué de la funcional? Es en el desarrollo, en el funcionamiento del contrato, posterior a su celebración. En la etapa esta del cumplimiento del contrato, hasta la plena satisfacción, hasta su cumplimiento, en ese tiempo sucede este hecho que tiene efecto extintivo, es decir, le va a privar de los efectos al contrato. El primero de estos actos, alguno de ustedes lo enumeró al inicio de la clase, ¿no? La rescisión. Yo ahí le pongo, como concepto general, ¿no? Es un acto jurídico de carácter unilateral o bilateral, cuya consecuencia jurídica, cuyo efecto jurídico que causa es la extinción del contrato, de un contrato válido, y que la razón de ser, ¿no es cierto? La razón de ser, que los efectos estos de la extinción se producen hacia el futuro. En la rescisión, la ineficacia es de los efectos del contrato hacia el futuro. No se retrotraen. Esta es una de las características generales. Veamos más concretamente, ahí seguramente lo voy a estar poniendo. Funcionan en los contratos en vías de cumplimiento, como en la ineficacia funcional. Les dije, estos actos se suceden en la etapa de cumplimiento, entonces tienen que ser contratos en vía de cumplimiento. Los que aún no han agotado todos sus efectos, es decir, donde no hay la satisfacción plena de los intereses de ambas partes. Esto, cuando les pongo así, por lo general, la rescisión suele funcionar en los contratos de larga duración, donde las partes no pactaron un plazo para su finalización. Y en un determinado momento alguna de las partes decide, una o ambas partes, porque puede ser unilateral o bilateral, como vamos a ver, decide directamente que no continúe vigente. Y entonces se provoca la rescisión. Por lo general en estos de larga duración, sin que hayan pactado un plazo. Como en el caso del suministro podría ser. Claramente, sí, en un suministro. Sí, muy bueno el ejemplo. Muchas gracias.
Bien, la causa fuente de esta facultad, digamos, ¿de dónde surge, de dónde emerge la facultad de esta potestad para poder rescindir el contrato? Surge de la voluntad de las partes, ¿eh? En ese caso, porque han establecido la facultad resolutoria en el contenido, es una cláusula del contrato, por eso les pongo en el contrato, las propias partes establecieron esa facultad como cláusula en el contrato, o en algunos casos es la ley la que otorga esta facultad a ambas o a algunas de las partes, en realidad es a algunas de las partes. Por ejemplo, ustedes van a ver en la parte especial, cuando se estudie el contrato de locación, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes celebró algún contrato de alquiler de los presentes. ¿Alguno de ustedes es inquilino actualmente? No, profe, Sí. no alquilo, pero sí leí un contrato de locación de inmueble para uso Bien, familiar. bien. A ver, les pregunto, en ese contrato que leyó o ahí alguno de ustedes respondió que era inquilina, ¿tiene la posibilidad de rescindir el contrato? En la cláusula que yo leí, sí. ¿Sí? Podría ¿De qué? rescindir, ¿Cómo? después de los 6 meses recién. Ahí está. La consulta a la otra persona que es inquilina. En su contrato, ¿tiene establecido algo? Sí, está Sí. prevista la cláusula precisamente. Bien. Después de transcurrido los 6 meses. Ahí está. Y Yo con le un voy a aviso de un mes ahí está, bien. para no pagar la multa. Bien, bueno. Cuando ustedes vean examinen, estudien el contrato de locación en concreto, ustedes si bien lo tienen en el contrato, pareciera ser que la causa fuente de esa facultad es el contrato, en realidad la causa fuente, ¿no es cierto?, quien otorga esa facultad es la ley. Por ahí, bueno, lo que se ha puesto en el contrato para conocerla. Pero es la ley la que concede esa facultad después de los 6 meses, con ciertas consecuencias, preavisando, después de un año, después de 2 años y demás. Bueno, van a ver el sistema, no me quiero adelantar. Entonces, ya sea que la facultad se establezca por la voluntad de las partes en el contrato o puede ser la propia ley. Los efectos extintivos se producen, como ya les había anticipado antes, para el futuro. Y creo que les pongo salvo pacto en contrario o disposición de ley. Las partes podrían llegar a pactar que el efecto es retroactivo o a un determinado momento o al momento de celebración. Pero en tal caso no puede nunca afectar los derechos de los terceros adquiridos durante la vigencia del contrato. Concretamente, supongamos que producto de un contrato de compraventa, vuelvo a un inmueble para situarse. Las partes pactaron la resolución del contrato, no sé, por un cambio en el cuadro tarifario de suministro de luz. Eso podría llegar a causar la rescisión del contrato. No sé, por decirle algo, un cambio impositivo, algo, las partes lo pactaron. Bien, se produce ese hecho. Con cargo, si no se cumple con el cargo, quizás también. Eso, bueno, no, porque el cargo es una condición. Una condición, no es una condición, ¿no? Porque es una de las modalidades del acto, pero acá lo que vamos a tener es una causa de rescisión. Las partes establecen qué hecho para ellas causa provoca la facultad de la parte, es una facultad que la puede o no ejercer, de extinguir el contrato, ¿no? De rescindir el contrato. Entonces, supongamos que se entrega el inmueble, me entregan a mí el inmueble y tenemos pactado que el precio, una parte se paga a la entrega del inmueble y otra parte se pacta a un año. Yo recibí. Ahora, yo vendo ese inmueble a un tercero. Se produce, ¿no es cierto?, este hecho, ¿no es cierto?, que tiene características así y que le permite, le faculta a la parte a rescindir el contrato. El efecto es restitutorio, yo tendría que
En realidad no se puede, digamos, es para el futuro, ¿no es cierto? Ahí, ustedes vean la filmina, dice, el efecto es hacia el futuro. Entonces, ¿qué sucede si se pacta para atrás? Yo tendría que devolver el inmueble, pero en realidad se lo dimos a un tercero. ¿Podríamos exigirle al tercero, devolverme el inmueble para yo poder devolverlo? Depende. A ver. Depende de cómo obtuvo ese tercero el inmueble. Si fue a título oneroso y de buena fe, sí. No podría. Perdón. No podría si fue... Ahí está. Entonces, se ve cómo ahí hay un tercero perjudicado, pero entonces que no se puede... Él tiene un derecho que adquirió sobre la cosa. ¿Ah? Él lo adquirió a título oneroso y es de buena fe, y entonces, por lo tanto, él no se le puede exigir. Entonces, se puede pactar y no tiene que afectar los derechos de terceros. Durante la vigencia. Esto sucedió, esta adquisición fue durante estaba vigente. ¿Estamos? Profesor, una consulta. En caso que tenga efecto retroactivo al momento de la celebración, ¿seguimos hablando de rescisión o hablamos de resolución? Rescisión. Rescisión. Ahora vamos a ver la diferencia. Como regla, vuelvo a repetir, como regla tiene efecto hacia el futuro. Y acá la fuente lo han pactado las partes. Usted lo que dice que usted se está anticipando porque la resolución tiene efecto retroactivo y al momento de la celebración. Claro, yo soy uno por eso. Claro, pero como regla es hacia el futuro. Y eso es una de las características que lo distingue de la resolución. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Es re interesante, digamos, re importante la pregunta que usted hizo. Por eso me interesa que para todo el resto, para usted también, pero para todo el resto también se haya entendido. Sí, se entendió. Bien. Otra de las características es los efectos, operan siempre por la voluntad de las partes. Podrá ser por una o por ambas partes. Son ellas. ¿Por qué? Porque es una facultad. Y el ejercicio de esa facultad requiere de la voluntad de una o de ambas. Entonces, ¿por qué? Porque lo han establecido en el contrato. Otra de las características es, y esto también la distingue de la resolución. Puede invocarse una causa que justifique el ejercicio o directamente no alegar ninguna. En ciertos casos, ¿no es cierto?, las partes pactan, ¿no es cierto?, que no es necesario para ejercer la facultad que haya una razón justificada para eso, directamente nada. Se sucede el hecho y eso me faculta a mí a rescindir el contrato, a restarle eficacia y es suficiente. En otros casos, las partes pactan que tendrá que suceder y haber una razón justificada, una justa causa en la cual, por la cual se pueda ejercer la facultad. O uno o el otro. Entonces, ahí les pongo, podrá con causa o discrecional. Vamos a las clases de rescisión. Ahí, un poco como dice la filmina, vamos a tener la rescisión bilateral. Entonces ahí el acto jurídico va a ser bilateral. Ambos contratantes extinguen el contrato válido, lo que se llama distracto o mutuo disenso. Las partes cuando celebran el contrato prestan el consentimiento, ¿no es cierto?, en la celebración. Le dan vida al contrato. Bueno, del mismo modo que las propias partes, por eso yo ahí les trato de simbolizar, ¿no es cierto?, con dos manos que ahora se rompen. Bueno, del mismo modo que las partes se pusieron de acuerdo en darle vida, del mismo modo también se ponen de acuerdo en causar la muerte, en extinguir el contrato. Y ahí les pongo, por ejemplo, cómo sería, ¿no? En definitiva, este es otro contrato, ¿no? Fíjense que nos retomamos a los efectos propios de los contratos. ¿Qué nos dice la definición? Uno de los efectos dice extinguir obligaciones. Bueno, si extinguimos un contrato también vamos a tener, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la rescisión bilateral. Es otro contrato donde
deshacemos un contrato, extinguimos un contrato anterior. Las partes, por ejemplo, brevemente acá, las partes de mutuo acuerdo, de mutuo acuerdan rescindir el contrato de depósito, si habían suscrito el día tal, a partir de tal fecha. Así, muy sencillo y simple. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a tener entonces la rescisión de tipo bilateral. También vamos a tener la rescisión unilateral, porque como les dije, en la parte general de la rescisión, tiene un acto jurídico que puede ser bilateral o unilateral. Entonces vamos a tener una rescisión unilateral. En este caso es por la sola voluntad de uno de los contratos. Es la que va a terminar extinguiendo el contrato que era válido y exigible. Las partes, ¿qué terminan haciendo? Pactaron en el contrato que una de ellas va a poder extinguir el contrato en determinados supuestos. Y también van a establecer si eso va a ser con causa o sin causa. Acuérdense que tienen la plena libertad de establecer cómo quieren hacerlo. También en ciertos otros casos la ley ahí le atribuye esta facultad a una de las partes, concretamente como les había anticipado en el contrato de locación la tienen, la ley lo concede. Y ahí les pongo cómo podría llegar a ser una cláusula así, más o menos tipo. Las partes se acuerdan que el depositario, acá las partes celebran un contrato de depósito, podrá rescindir el presente contrato si constata la falta de mantenimiento de la cámara de frío. Por ejemplo, acá traté de poner una cláusula de algo que, de un contrato que es típico en nuestra zona, ¿no? Se contrata el frío de la fruta, ¿no? Un productor de fruta la empaca y demás, y después la quiere vender, no sé, en el mes de agosto, septiembre, cuando la cosechó en el mes de febrero, marzo, abril. Para eso necesita el frío. Y la da en depósito a empresas que ofrecen las cámaras frigoríficas. Bueno, en ese contrato insertan una cláusula de estas características. Las partes acuerdan que el depositario, es decir, aquel que entrega la fruta, podrá rescindir el contrato, ¿no?, si constata la falta de mantenimiento de la cámara de frío. Con esa simple constatación dice, bueno, listo, rescindo el contrato acá con una causa, porque la falta de mantenimiento de la cámara de frío. ¿Se comprende cómo actúa la rescisión unilateral? Sí, profe. ¿Estamos? Ahí yo le pongo el artículo 1077, yo no quiero hacer la transcripción por lo general de los artículos y demás, eso lo pueden leer. Lo que me interesa es más lo conceptual. Vamos ahora entonces a pasar a otro de los actos extintivos, la resolución. Algo ya más o menos anticiparon un poco ustedes. Acá vamos a estar en presencia de un acto jurídico de tipo unilateral, por el cual una de las partes, ahí le pongo, extingue el contrato por causa de un hecho sobreviniente imputable a la contraparte. Se recuerdan que acá estamos en una ineficacia de tiempo funcional. Todos estos actos extintivos se producen en la etapa de cumplimiento, no en la etapa de celebración del contrato. Acá hay un hecho que es sobreviniente a la celebración del contrato, en la etapa de cumplimiento, vuelvo a repetir, donde ese hecho es imputable a una de las partes y eso provoca la extinción del contrato. En que la otra parte lo invoque y diga, en función de ese hecho, es que voy a resolver el contrato. ¿Esto qué se sucede? En los contratos, ahí yo pongo, el incumplimiento específico viene a alterar el equilibrio contractual, se afecta la correlación entre las prestaciones. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron en la unidad 2 la categoría, en la clasificación de los contratos conmutativos? ¿Se acuerdan cuáles eran los contratos conmutativos? Se contraponían con los contratos aleatorios. ¿Cómo, no está determinada la ventaja que ibas a tener del contrato, creo que. Perdón, no llegué a escucharlo bien. No estaba como determinada la ventaja que ibas a obtener del contrato, porque son onerosos los aleatorios y los conmutativos. No me equivoco. Bueno, no, el conmutativo, en realidad, las ventajas son conocidas por ambas partes. Las partes negocian el contrato,
contrato de características con obligaciones bilaterales, oneroso, y saben de antemano al momento de la celebración cuáles son las ventajas o no que obtendrán del contrato. En el aleatorio hay un hecho, un alea, que impide conocer desde su origen para las dos partes las ventajas que van a obtenerse. Entonces, en el conmutativo, todas las partes del contrato saben cuáles son las ventajas, ¿no? La han negociado y producto de eso, digamos, en la etapa de negociación, entendieron que las ventajas, llegaron a un equilibrio de las ventajas y por eso dicen, hay contrato, negociamos, celebramos el contrato. En la resolución, lo que sucede es que una de las partes, el hecho de una de las partes en la etapa de cumplimiento, su incumplimiento imputable, lo que le va a generar al contrato es un desequilibrio de esas, en la correlación de esas prestaciones. Ya no, y ese desequilibrio, entonces, para la parte afectada, lo hará, lo facultará a resolver el contrato. ¿Se entiende esto? Por eso dentro de los caracteres, a ver si sigo con esta, funcionan los contratos bilaterales y de carácter conmutativo. ¿Ven cómo es que la resolución en los contratos es, no en todos los contratos, en ciertos contratos, y el motivo es la ruptura del equilibrio, de la correlación entre las prestaciones, entre las ventajas de unos y otros? ¿Por qué? Las partes en la negociación, en la celebración, negociaron en base a qué celebraron el contrato, porque entendieron mutuamente que había un equilibrio. Las ventajas que yo tengo, las que debo entender, nos satisfacen. Bien, perfecto, celebramos el contrato. Ahora bien, un hecho de una de las partes viene a romper ese equilibrio. Entonces dice, la parte afectada dice, no, en estas condiciones a mí no me interesa continuar con el contrato, porque no obtengo esas ventajas esperadas, negociadas. Profesor, sí. ¿Podría dar un ejemplo tipo? Sí, seguimos con el ejemplo del contrato de compraventa, ¿no es cierto? Con este ejemplo que yo les decía, contrato de compraventa, donde del inmueble, donde habíamos pactado, por ejemplo, pagar el precio en dos partes, 50% al momento de la celebración, o mejor dicho, no la celebración, a la entrega del bien, y a la celebración, y el otro 50% a la entrega del bien. Entonces, yo pago, y ahora se sucede que tengo que pagar el saldo, pero la otra parte no me entrega el bien a mí, no me entrega la cosa. ¿Se entiende? Hay un incumplimiento de la otra parte. Si yo cumplo, yo estoy cumpliendo el 100%, ¿qué ventaja estoy esperando recibir? El inmueble, que me dé la cosa. No sé si se entiende. Y eso me va a facultar a mí, ya vamos a ver, ¿qué podría hacer? ¿Puedo suspender los efectos del contrato? O directamente, lo que puedo llegar a hacer es directamente extinguirlo, porque yo ya no tengo interés. ¿Por qué? Porque se rompió el equilibrio que tuvimos en cuenta al momento de celebrar el contrato. ¿Está ahí? Perdón, ¿sigue conectada la persona que consultó? Sí. Sí, ¿Comprende más o menos? Sí. ¿Sí? No, porque se me estaba confundiendo con la excepción de non plenty contractis que había dado ayer la doctora Cataldo, pero no, en eso se dan los contratos de ejecución continuada, creo. Y esto es así. Claro, por eso se me estaba confundiendo con eso, por eso le pedí un ejemplo. No. El tema sería el siguiente. ¿Cómo operaría la excepción? Vamos a completar el panorama entre lo que aprendieron ayer y lo de hoy. Hay una excepción, digamos, la excepción de incumplimiento contractual. Si, por ejemplo, el que me tenía que entregar a mí me exige el pago del 50% de lo que estoy del precio,
¿qué haría yo? ¿Qué podría hacer yo? Claro, ahí sí le puedo presentar como una excepción de incumplimiento Claro, contractual. claro. Yo vengo a decir, no, un momentito, no me podés exigir. Pero ahí, yo con la excepción, ¿qué es lo que hago? Considero, digamos, que no tengo interés en mantener la vigencia, la eficacia del contrato. Y Claro, la simplemente, resolución se presentaría luego de la excepción. no. Yo voy a tener dos opciones. Yo voy a poder decir, frente al cumplimiento de la otra parte, que me exige el cumplimiento y siendo incumplidor, le voy a decir, no, un momentito, no voy a cumplir porque vos todavía no cumpliste con tu parte. Pero también podría decir, no, acá directamente, un momentito, yo perdí, digamos, acá se rompió el equilibrio de las prestaciones y ahora ya lo quiero extinguir. En el primer caso, yo lo que hice es que se mantenga la vigencia del contrato, la eficacia del contrato. Y en el segundo caso, acá cuando quiero resolver, voy a decir, no, basta. Yo no quiero más este contrato. Entonces le doy muerte al contrato. ¿Se entiende cómo opera uno y otro caso? ¿Podría ser el supuesto de un pacto comisorio o no? Ahora, bueno, ahora se adelantó, sí, claramente. ¿Sí? Pero me interesaba en el caso que nos planteó acá la persona anterior, y quiero que vean que no son dos cosas que se contraponen. ¿Eh? Para la parte puede ejercer, mantenerla vivo el contrato, entonces dice opongo excepción de incumplimiento. O dice no, directamente lo resuelvo. ¿Sí? Ahí se perdió, me parece, la persona. Me interesaba saber si le quedó en claro. Sí, profesor, sí. Sí, Bueno, estoy acá. perdón. Está. Quería que me confirmara. Bien, sí. Bien. La causa fuente, siguiendo acá con las características, de este hecho, que es considerado distintivo, es la voluntad de las partes. A través de que ahí estableciendo una condición resolutoria en el contrato, una cláusula del contenido del contrato tendrá establecida una condición resolutoria, entonces, producido el hecho, indudablemente que va a provocar la extinción del contrato. O las partes pactaron el pacto comisorio expreso incorporado al contrato. O en algunos casos es la ley la que va a establecer el pacto comisorio implícito. Ahora lo vamos a ver en concreto esto del pacto comisorio. Estas son características generales de la resolución, de cualquier resolución. Y ahora vamos a ver después las particularidades del pacto comisorio expreso y el implícito. Los efectos que causan, los efectos de esta ineficacia, en este caso, operan por la voluntad de las partes, una voluntad que tiene que ser declarada y comunicada a la contraria de una de las partes, o bien también en ciertos casos automáticamente, por la mera ocurrencia del hecho que es ajeno a la parte, en el caso de la condición resolutoria. El hecho no tiene que depender de la voluntad de una de las partes. Con eso es suficiente para que operen los efectos de la resolución. Digamos con otra. Los efectos extintivos, en este caso van a tener que distinguirse. Y por regla, ante el caso del incumplimiento, a diferencia de la rescisión, se retrotraen al día de la celebración del contrato. Es decir, el contrato dejó de tener efectos desde el momento de su celebración. Por eso la ineficacia es a ese momento, al momento de la celebración. Y como también sucede en la rescisión, nunca pueden afectar los derechos de terceros, ¿no? Ni tampoco aquellos efectos ya cumplidos del contrato. Sobre eso hay un derecho adquirido, en el patrimonio, y sobre eso no se puede desandar. Y en el caso de que sea una condición resolutoria, ahí sí que no se producen los efectos retroactivos, excepto que las partes lo hayan pactado. Y también los efectos cumplidos también ya van a quedar firmes. Veamos ahora entonces un poquitito las clases.
Y acá un poco lo que se había anticipado en la Firmina y en realidad que primero uno de ustedes lo anticipó. Vamos a tener una resolución unilateral, acuérdense que siempre es unilateral, vamos a tener una expresa y una tácita. La expresa está establecida en el 1086 y es el famoso pacto comisorio expreso. Aquí las partes han pactado, han establecido dentro del contenido del contrato una cláusula por la cual se la habilita a una de ellas a extinguir el contrato en caso de incumplimiento de la contraria. Ese incumplimiento, esos incumplimientos que son pactados, pueden ser incumplimientos de carácter general o ciertos incumplimientos que son individualizados, bien identificados por las partes, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí yo les pongo, las partes convienen que la entrega tardía de la fruta al depositario, a la cámara frigorífica, faculta al depositario resolver el contrato previa comunicación realizada al correo electrónico fijada al efecto. Acá es importante, digamos, por ahí para quien tiene una cámara frigorífica, recibir la fruta para ponerla en la cámara en determinados tiempos precisos, porque no sé, no conozco con detalle, pero supongamos que la cámara frigorífica se tiene que abrir determinados días y determinada hora, entonces es importante que yo le reciba la fruta para poder en determinada fecha. Y la falta de entrega en tiempo, específicamente eso, a mí me va a facultar a resolver el contrato, ¿sí? Entonces, sucedido ese evento que me va a habilitar ese incumplimiento específico, o en otros casos pueden ser genéricos, generales, entonces eso va a habilitar. Y eso va a habilitar la resolución. ¿Y qué es la resolución? Bueno, hay acto jurídico unilateral del cumplidor, siempre es del cumplidor, que extingue el contrato que es válido con causa. Acá hay una causa, una justa causa, ¿en qué? En el incumplimiento de la contraparte. Esta facultad para resolver debe ser otorgada en forma expresa, como les dije, en el mismo contrato. Las partes la pactan, la establecen como una cláusula como dentro del contenido del contrato. Y por eso es un elemento, ustedes cuando estudiaran en la unidad 2 los elementos, vieron la clasificación de los elementos, ¿no? Y dentro de esa clasificación tenemos elementos accidentales. Bueno, el pacto comisorio expreso es uno de esos elementos accidentales. El ejercicio de la facultad debe ser comunicado a la incumplidora. Y ahí yo les puse que es una manifestación de voluntad recepticia. Siempre que hay una comunicación de una parte, una decisión que debe ser comunicada, siempre es recepticio. Es decir, ¿cuándo surte sus efectos? Desde el momento en que es recibida por el destinatario de la comunicación. Y la resolución, la extinción, opera de pleno derecho. Una vez que es comunicada, ya operó. No se requiere una nueva comunicación diciendo que ya se extinguió, que ya empezó a surtir los efectos y demás. ¿Y desde cuándo? Bueno, ahí les pongo desde la recepción de la comunicación. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda comunicación tiene carácter recepticio. Entonces los efectos empiezan a surtir sus efectos desde la recepción, no desde la emisión de la voluntad de resolver. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? Pasemos entonces a la resolución unilateral implícita. ¿Por qué implícita o pacto comisorio tácito? ¿Por qué implícita? En estos casos es la ley la que establece la facultad para resolver. No es que las partes de modo expreso establecieron esta facultad en el contrato como contenido, como cláusula o cláusulas, si hay muchas, se pueden pactar, que distintos incumplimientos específicos van a ser motivos de incumplimiento que habilitan la resolución. Bueno, en este caso no lo pactaron, pero la ley considera que esta facultad resulta implícita de todos los contratos, de cualquier contrato, y por eso estamos en presencia, en este caso concreto, de un elemento no ya accidental porque depende de la voluntad de las partes, sino un elemento natural de todos los contratos. Ahí está, la ley, ahí lo pone, es implícita y es un elemento natural. ¿Y por qué lo considera así la ley? Ahí,
para la ley el incumplimiento contractual imputable también es un hecho relevante que puede extinguir los efectos de un contrato. ¿Y por qué? Acuérdense que la resolución se produce, digamos, lo que provoca es un desequilibrio en la correlación de las ventajas que las partes van a obtener del contrato, de las obligaciones y de las prestaciones. Esa ruptura es relevante y entonces la ley considera que es relevante y por lo tanto entonces faculta a la parte a resolver el contrato, es decir, a extinguir sus efectos. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Bien. Sí, pero... Bien. Bueno, veamos el ejercicio de esta facultad. Se le impone ciertos requisitos. Ustedes esto también van a verlo con más detalles en la unidad 14. Cuando vean los efectos particulares de los contratos, ahí van a tener la cláusula resolutoria, el pacto comisorio y demás. Por eso, veamos en línea general cuáles son esos requisitos propios que los van a ver en más detalles en esa unidad. Primero, se requiere de un incumplimiento que sea imputable, pero no cualquier incumplimiento la ley va a considerar que va a facultar a la parte a resolver el contrato. No, la ley dice, serán aquellos que adquieran la calidad de esencial. Y eso, bueno, lo van a estudiar en esa unidad y yo les pongo ahí en los términos del artículo 1084. El artículo 1084 define cuándo es esencial y cuándo no lo es. Otro de los requisitos, otro de los recaudos es que el deudor esté en mora. Indudablemente, al estar en mora, eso es un incumplimiento y ya sabemos que la mora es un incumplimiento imputable, ¿no? A la culpa. ¿Recuerdan la diferencia entre mora y demora? La demora es el simple incumplimiento tardío. La mora es el incumplimiento culposo, por culpa. Para poder ejercerlo, otro de los requisitos es debe intimarse al deudor a cumplir en un plazo mínimo de 15 días bajo procedimiento de resolver. ¿Por qué se establece este requisito? La ley en realidad lo que quiere es darle la oportunidad de mantener la vigencia del contrato. Lo va a facultar a la parte a resolverlo, pero antes de resolverlo, la ley pretende el mantener el contrato. Entonces le va a decir al cumplidor, le va a decir, usted antes de resolver va a tener que intimar a la contraria a que lo cumpla. Y no solamente va a tener que intimarlo a que lo cumpla, y esto es relevante porque a veces se olvidan de este otro requisito, bajo apercibimiento de resolver. Le tengo que poner en conocimiento a la otra parte que mi interés en el cumplimiento es, si no lo haces, esto va a ser motivo de que se resuelva, que se extingan los efectos del contrato. Por eso es importante hacerle saber este apercibimiento. Ténganlo presente. Entonces, sucedió el incumplimiento, faculta a resolverlo, pero antes va a tener que exigir el cumplimiento en el plazo de 15 días. Perdón. ¿Cómo, perdón? ¿El plazo de 15 días está dado por el código o por los códigos de procedimiento? No, está dado por el código de fondo, el Código Civil y Comercial. Ah, bien. No, sí, está regulado por el Código Civil y Comercial. Perdón, ¿por algún motivo hizo esa consulta? Porque en realidad no tengo el código justo ahora acá en la mano y me surgió como no. Artículo tampoco. No, está bien. No. Pensé que por ahí había alguna resolución judicial o algún tema o algún código procesal que tuviera algo que por ahí estoy desconociéndolo. No, desconozco. Nada. En 1088, en el inciso C, ¿no? Ahí está el plazo. A ver. Claro. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. Perfecto. 1088. Totalmente. 1088. Bueno, gracias por... Sí. Ahí está, bueno. Bien, la resolución opera de pleno derecho. Una vez que después se intimó y pasaron los 15 días y el incumplidor persiste en el incumplimiento, no es necesario comunicarle que se hace efectivo el apercibimiento, ¿no?
directamente ya operó. Yo tengo, para que opere, entonces voy a tener que intimar y haber esperado los 15 días sin que haya cumplido. Y con eso es suficiente. No requiere de ahora, como transcurrió el plazo de 15 días, doy por extinguido. No, ya es suficiente. Operó de pleno derecho. No se requiere tampoco de una sentencia judicial. Los efectos, ahí como les pongo, desde el vencimiento del plazo de los 15 días. ¿Hasta aquí vamos? Profe, Sí. hay una compañera que está en sala de espera. Ah, bien. Aguarden un segundito. Salgo de la presentación. Bien. Vuelvo. Ahí se alcanza. ¿La alcanzan a ver? Perdón. ¿Me confirman? Sí, ya volvió. Sí, volvió. profe. Perfecto, bárbaro, gracias. Les decía, hablamos de los requisitos. Hay ciertos casos que deben cumplirse otros requisitos. ¿Qué casos están establecidos? Bien, cuando el vencimiento, digamos, la obligación, la prestación estaba sujeta a un plazo esencial. ¿Se acuerdan los ejemplos? El ejemplo típico de todos los manuales y demás de plazo esencial, ¿se acuerdan cuál era? El catering. El catering para la fiesta. Entonces yo estaba esperando, para mí era esencial eso y bueno, no sé, yo tenía pactado, no sé, un paquete para ver un partido de fútbol, por decir, bueno, o un evento deportivo y para mí sucedió el evento y ya está, se acabó, ¿no? Ahí tengo un plazo que era de tipo esencial. También cuando se sucede la imposibilidad directamente de cumplimiento o la decisión de no cumplir, surge, el incumplidor manifestó que no va a cumplir. Él se manifestó, no va a cumplir. En estos tres supuestos tenemos otros requisitos para el ejercicio de esta facultad. En ese caso, ¿qué va a haber que hacer? Debe comunicarse la resolución a la incumplidora y la resolución opera de pleno derecho sus efectos ¿desde cuándo? Desde la recepción de esta comunicación. ¿Estamos? Entonces, si nos enfrentamos a estos tres supuestos, estos otros serán los requisitos para poder ejercer la resolución del contrato. Avancemos con otro tema. Resolución unilateral. Hasta ahora vimos la resolución unilateral por la voluntad de las partes, ¿no? Vimos también en el caso de los casos que habilita la ley, ¿no? Que es el pacto comisorio tácito. También tenemos algunos supuestos donde la resolución se produce por ministerio de la ley directamente. En ciertos casos específicos es quien directamente ella, el efecto, lo provoca la misma ley causa ese efecto. Y yo le pongo el ejemplo del artículo 10 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que hemos visto no en la clase pasada, no me acuerdo si en la clase pasada o en la anterior, lo han visto en clase conmigo. Ante el incumplimiento de la oferta o del contrato de consumo, ¿qué puede hacer el consumidor? ¿Se recuerdan? Tenían tres opciones. Aceptar un equivalente, una cosa equivalente. Perfecto. Rescindir el contrato. ¿Cómo? Rescindir el contrato. Vio que ahí me quiero detener. Rescindir el contrato. Ahí está directamente, por ministerio de ley. Lo puede rescindir. ¿Se comprende? A pesar de que la ley utiliza la palabra rescindir, desde las categorías de las ineficacias y demás, estamos en un caso de resolución. Es la propia ley la que le da ese efecto. Ahí se trata de un acto jurídico también siempre unilateral del cumplidor que extingue el contrato válido con causa en el incumplimiento específico previsto por la ley. Es la propia ley la que establece, ante este incumplimiento, te faculto a vos a provocar, digamos, si querés, a resolver el contrato. En estos supuestos no se requiere la intimación previa. Son casos establecidos, por eso es ministerio de ley. Para la ley, es la ley la que juzga qué incumplimiento ya es esencial.
para la ley este incumplimiento es esencial y por lo tanto esto lo faculta a la parte si quiere a rescindir el contrato. Entonces, por lo tanto no es necesario intimarlo al cumplimiento, no. Comunico y se acabó la historia. ¿Se entiende cómo es la resolución por Ministerio de la Ley? ¿Vamos? ¿Seguimos avanzando entonces?2Bien. Vamos a resolución total o parcial, porque también acá nos pide el programa otras de las clases de resolución es total o parcial. Y acá, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta para establecer si es total o parcial? Es más o menos lo mismo que sucede con la nulidad y que ya estuvimos viendo. Estaremos en presencia de una resolución total si los efectos resolutorios, la extinción, la resolución unilateral, afecta a todo o una parte del contrato. Será total cuando es todo el contrato, ¿no? Hace imposible la continuación. O en algunos otros supuestos puede haber una resolución parcial. La parte cumplidora dice, no, simplemente rescindo esta cláusula del contrato, esta parte del contrato, y se mantiene vigente todo el resto. Ahora bien, en estos casos, el ejercicio de esta facultad está sujeta también, ahí yo le pongo a ciertos requisitos. Quien haya optado por la resolución no puede después cambiarla por otro tipo. Yo no voy a poder, si opté por la resolución, no puedo optar por el cumplimiento del contrato. Lo que se llama el ius variandi. Es una palabra en latín que lo que significa es el derecho a variar, a cambiar. No. No se puede cambiar, no se puede variar. Indudablemente, si para la parte primero entendió que ya el contrato lo quería resolver, es decir, extinguir, no puede después pretender el cumplimiento, ya está extinguido el contrato. Después, otro de los requisitos, si se cumple parcialmente el contrato, solo se puede resolver totalmente si esa parte cumplida no representa ningún interés para el acreedor. Ahí, en ese caso, siempre va a tener que analizarse que se evite el abuso del acreedor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahí, esa medida del interés, si no representa ningún interés, a veces el acreedor que puede decir, no, a mí ya no me representa ningún interés, entonces extingo el todo. No, un momentito. Habrá que analizar concretamente. Se recuerdan que esto está relacionado, la resolución está relacionada con el desequilibrio. ¿Qué tan importante es ese desequilibrio que a vos te haga perder todo interés? Eso va a haber que analizarse caso por caso. Bien. ¿Podría haber un abuso de derecho en ese caso? Claramente. Si yo, cumplidor, digo, no, lo que cumpliste parcialmente para mí no tiene interés, cuando sí lo había, entonces, ¿está la facultad de resolver? Sí, pero su ejercicio es abusivo, por eso el abuso del derecho. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tiene derecho? Sí, pero no lo puede ejercer de modo abusivo. Invocar que ya no tiene ningún interés, cuando en realidad ese cumplimiento parcial sí, porque no rompió de modo relevante el equilibrio de las prestaciones. Vamos a otro acto jurídico que causa la extinción. Y esto